Estamos presentando Crímenes del Siglo, segunda parte. Bienvenidos de regreso a los especiales del domingo. Era 1930 y según los cronistas policiales de la época, aquí no pasaba nada. Pero todo cambió un día, cuando la policía encontró el cuerpo de un ciudadano español, descuartizado y repartido en 2 maletas. Conozcamos la historia a través de este reportaje preparado por Fabricio Torres del Águila. Fue un caso misterioso. El cuerpo apareció en una pensión. Al principio hubo muchas conjeturas. Luego se identificó al posible culpable y resultó que era un extranjero. Ortiz y Marcelino Domínguez, que 2 españoles eran. Se hospedaron acá. Acá arriba en el Hotel Comercio, pues Sí, ahí se hospedaron y, ¿cómo se llama? Y en la noche, Genaro lo mató a Marcelino. ¿Usted sabe por qué lo mató? Para quedarse con el botín, pues. Lima en 1930 era una ciudad apacible y de pocos habitantes. El centro era la zona más residencial de la capital. Apenas existía el tranvía y unos cuantos coches, y el oncenio de Augusto Bernardino Leguía estaba llegando a su final. Se vivía con cierto glamour, imitando la moda europea, y la tranquilidad era cosa de todos los días. En el exterior, el mundo sufría las terribles consecuencias económicas del llamado crack de 1929, y el seleccionado de Uruguay se consagraba campeón del primer mundial de fútbol. Por esos días, precisamente la mañana del 1 de julio de 1930, la población limeña despertó, como nunca antes lo había hecho, aterrada. La policía había encontrado restos humanos en 2 maletas y se empezaba a hablar de un descuartizador. Por más incomprensible que esto pueda parecer, los limeños se sentían orgullosos porque su ciudad ya tenía, como bien lo escribió Clemente Palma, crímenes similares a los ocurridos en Chicago, Londres o Nueva York. Fue un caso excepcional como repercusión, no como hechos, porque no se trata de un crimen particularmente violento, cruel o sanguinario, ¿no? Es más bien, lo interesante del caso no es lo que ocurrió en sí, sino la mirada del público, la mirada de los demás hacia los hechos. Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez eran 2 ciudadanos españoles que llegaron a nuestro país el 21 de junio de 1930. Ambos habían trabajado como croupiers en un casino de Bolivia y se decía que habían participado en el robo de una casa de cambio en La Paz, algo que nunca se comprobó. Al llegar a Lima, Ortiz y Domínguez se alojaron en el Hotel Comercio, ubicado a un costado de Palacio de Gobierno en la denominada calle Pescadería. Se les veía 2 tipos normales, 2 inmigrantes que no sabían lo que iban a encontrar en el Perú. Un día después, y por causas que nunca fueron esclarecidas del todo, ambos discutieron violentamente en el cuarto del hotel y Genaro Ortiz, con un barrote de hierro, golpeó 2 veces la cabeza de Marcelino Domínguez, ocasionándole la muerte. Aparentemente el desencadenante es una discusión por dinero, un pleito por un sencillo, por un vuelto, después de pagar en un restaurante, una cosa así, muy banal todo. Y en un momento Ortiz golpea a Domínguez con un martillo, lo mata, un acto impensado, descontrolado. Preso de los nervios por lo que acababa de hacer, Genaro Ortiz empezó a elaborar su siniestro y macabro plan. Compró 2 amplias maletas y empezó a descuartizar fríamente a su compañero. Cortó el cuerpo en 6 pedazos, envolvió las partes en papel periódico y las introdujo en las maletas. Observó en un diario el aviso del alquiler de una habitación en la calle Concha y hacia allá se dirigió.
En 1930, Felipe Buendía tenía 6 años y vivía junto a su familia en este enorme palacete ubicado en la calle Concha, hoy Jirón Ica, número 356, justo frente al Teatro Municipal. Pese al paso del tiempo, recuerda perfectamente lo ocurrido. Entonces, mi madre dijo: español, que le den inmediatamente el cuarto sin mayor trámite y sin mayor recomendación ni dinero ni nada, ya veremos. Cuando a los 3 o 4 o 5 días, recuerdo yo que venían, pero policías entraban y salían con las polainas de aquella época y un hedor insoportable. Era el descuartizamiento de Marcelino Domínguez. Marcelino Domínguez, que en un rapto de ira había victimado Genaro Ortiz en el Hotel Comercio. Genaro Ortiz dejó las maletas en aquella habitación. Anunció que tenía que hacer un viaje urgente y que volvería en unos días. Pero lo que en realidad hizo fue falsear un documento de nacionalidad chilena, se cambió la identidad por la de Juan Bautista Araya Guerrero y el 25 de junio zarpó del Callao a bordo del buque Maipo con destino a Guayaquil. 5 días después, el nauseabundo hedor de los restos de Domínguez permitieron descubrir el horrendo crimen. Rápidamente la policía dio con la identidad del asesino y este fue capturado en el puerto de Balboa, Panamá. El 5 de agosto de ese mismo año, Genaro Ortiz es traído de regreso a Lima. Su arribo al puerto del Callao fue en medio de una gran multitud de limeños, especialmente de limeñas, que se habían acercado hasta el puerto para ver de cerca al atractivo descuartizador del Hotel Comercio. El hecho de que fuese una cosa romántica, románticamente terrorífica, ¿no? Que fuese un español muy hermoso, de ojos verdes, etc., del que se enamoró toda Currutaca limeña, y le escribían y hasta nos escribían a nosotros, ¿no? que abogáramos por él, etcétera, etcétera. Como se quedó como una leyenda así de un rapto de ira, de una locura. Se convirtió en una novela rosa, lo que en realidad era un simple y vulgar crimen. Luego de la reconstrucción, a la justicia peruana no le quedó la duda que Genaro Ortiz había asesinado a Marcelino Domínguez sin causa aparente. Por eso, el Tribunal Correccional le dio 20 años de cárcel. Casi 70 años después, nosotros ingresamos a la casa de la calle Concha esta semana y poco queda de la fastuosidad de aquel palacete. El lugar está descuidado y el trasfondo, donde precisamente Ortiz dejó las 2 maletas con el cuerpo de Domínguez un 24 de junio de 1930, luce en escombros. El Hotel Comercio cerró sus puertas hace varios años y hoy el edificio de la calle Carabaya funciona como almacén para el Estado. El lugar, construido a mediados del siglo pasado, conserva algunos acabados de la época, como este enorme y colorido mural. En el segundo piso, junto a la oficina de la administración, podemos observar esta placa de metal donde se puede leer claramente que la hora de desocupar las habitaciones es a las 12 del mediodía. Al llegar al tercer piso, avanzando por este largo pasillo, llegamos a la habitación número 80, lugar donde, precisamente hace casi 70 años, Genaro Ortiz mató y descuartizó a Marcelino Domínguez. No queda más que algunos catres viejos y una vetusta ventana. El primer gran crimen que conmovió a todos los limeños sucedió dentro de estas 4 paredes, que hoy poco parecen saber de eso. Finalmente, Genaro Ortiz salió en libertad el 7 de abril de 1952 y desde entonces es poco, muy poco, lo que se ha conocido de él. Ya en la década del 50 renace la noticia. Ortiz es descubierto viajando en un ómnibus interprovincial, es nuevamente señalado, ¿no? Salta su nombre a los titulares, porque curiosamente Ortiz, que acaba de llegar al Perú cuando comete el crimen, nunca aparentemente se fue, se quedó ya a vivir acá. Y se va a Chimbote, entonces ahí creo que compra una bolichera o varias y hace mucho dinero. La Corte Suprema le permite cambiar el nombre
porque se supone que ya pagó su deuda. Entonces se cambia de nombre y se va a Colombia, y ahí ya se pierde el rastro de este famoso crimen. Definitivamente, el caso del descuartizador del Hotel Comercio es uno de los crímenes más sonados y recordados del siglo. Y tal vez lo que Genaro Ortiz nunca llegó a saber es que, con su asesinato, le dio vida a la crónica roja en el Perú. Han pasado más de 60 años y esta historia todavía nos parece espeluznante. Regresamos tras un corte con El monstruo de Armendáriz.